Creo que mi mamá y mi ex tienen una relación. La verdad es que cuando todo empezó, yo tenía 17 años, él tenía 27 y mi mamá 48. Todo comenzó cuando lo conocí. Ese día, él estaba muy atento tanto con mi mamá como conmigo. Tiempo después, ya siendo novios, al principio todo era normal, pero con el tiempo empezaron a suceder cosas que me parecieron extrañas. La primera vez que me di cuenta de algo raro fue cuando le hice un chupetón en el cuello. Cuando mi mamá lo vio, se enojó bastante. Tiempo después, en una comida familiar, todos comenzaron a tomar, y ya cuando estaban tomados, alguien le lanzó un piropo a mi mamá y vi que él se molestó por eso. Luego, mi mamá quiso revisar su teléfono, lo cual me desconcertó, y ella dijo, yo sí soy tóxica. Más tarde, cuando terminó la comida y nos fuimos, lo ofrecimos llevarlo a su casa y él aceptó. En el camino, ella insistió mucho en que se intercambiaran los números de teléfono. Cuando él guardó el número de mi mamá, lo hizo con unos corazones. No pregunté, pero sí me sorprendió. Recuerdo que en un momento él decidió bajarse al baño y noté que mi mamá lo estaba mirando. Pensé que era mi imaginación, pero si lo pienso bien, desde donde estaba mi mamá seguramente podía ver bien a su amigo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero ahora lo dudo. También recuerdo que ese día me mandaron a comprar algo y me tardé bastante. Él se adelantó con mi mamá, según para hablar, y me tardé como 1 hora. Esa misma noche querían dejarme en casa primero a mí y después llevarlo a él. Recuerdo que él decía que le gustaban mucho las mujeres mayores, lo cual me hacía sentir mal e insegura. Tiempo después, mi mamá comenzó a decir que le gustaban los hombres más jóvenes que ella. Recuerdo que a veces, cuando él tenía algún problema, buscaba a mi mamá, lo cual me parecía extraño, pero lo justificaban diciendo que no era lo mismo hablar conmigo que con mi mamá, porque ella era mayor y podía entender mejor las cosas de la vida adulta. Recuerdo cómo mi mamá estaba muy a favor de que yo hiciera mi vida con él. Tiempo después, supe que una vez mi mamá fue a hablar con él y se tardó como 3 o 4 horas. Lo supe por accidente, y ella lo justificó diciendo que había ido a hablar con él porque mi relación con él se estaba poniendo muy seria y no quería que me lastimaran. La primera vez que nos peleamos, él vino a mi casa a hablar. Me di cuenta que acababa de llegar por su voz, pero en lugar de subir a hablar conmigo, se quedó en la sala con mi mamá. Nunca supe si esa vez solo hablaron o qué, porque pusieron la TV para que no se oyera nada. Todavía recuerdo que cuando nuestra relación terminó, fue porque encontré un labial en su ropa. Mi mamá fue quien me lo dijo. Ese día íbamos a salir, pero él tardó mucho en llegar, hasta pensé que iba a cancelar la salida. Mi mamá también salió ese día, y cuando llegó, estaba como enojada. Dijo que había ido a ver a una amiga y que se habían peleado, se había ido muy arreglada, justo a la hora que él salía de trabajar, y cuando llegaron a casa, solo había media hora de diferencia entre sus llegadas. Recuerdo que él y yo nos peleamos por lo del labial en la ropa, pero cuando le dije que definitivamente lo iba a dejar, mi mamá buscó 1001 formas para que yo arreglara las cosas con él. Una de esas veces, recuerdo que yo había dejado claro que no quería verlo, y cuando menos lo esperaba, él estaba en mi casa para hablar. ¿Quién lo había ayudado? Mi mamá, según ella, porque no podía acabar una relación tan bonita. Recuerdo que tiempo después, un día que mi mamá iba a salir, la vi con un labial muy parecido, si no es que el mismo, al que encontré en su saco. Desde que terminamos, me enteré de que ellos seguían en comunicación y también de que a veces lo veía, según ella, porque le daba lástima que él estuviera tan solo. También recuerdo que hablando con ella, se me ocurrió decir que él lo hacía muy bien en la cama, y ella dijo algo como si lo estuviera confirmando. No hace mucho hablé con una amiga de él, y ella hizo una broma insinuando que él había pasado de ser mi novio a ser mi padrastro. La verdad, eso me dejó pensando en todo esto. No sé si lo pienso más porque acabo de enterarme que mi mamá se está metiendo con el esposo de la hija de su expareja.